y sus variantes, un sistema que permitiera, por ejemplo, diseñar desde la portada hasta el índice o hasta, qué sé yo, el colofón del libro, pasando por el texto, pasando por los folios, etcétera, etcétera. Otro caso histórico, probablemente más cercano, ¿no es cierto? Este eslogan, esta especie de nombre comercial, inventado, ¿no es cierto?, por una diseñadora, por una teórica del diseño norteamericana que se llama Ellen Lapton. Ella descubre, ¿no es cierto?, en un artículo de 1998 o 95, esta especie de matrimonio entre la tipografía internacional por excelencia llamada helvética y los íconos internacionales del sistema EIA. Y ella desarrolla, ¿no es cierto?, esta idea del Helvetica Man. De cómo, por ejemplo, yo al momento de reunir, ¿no es cierto?, por un lado, la tipografía neutra, la tipografía internacional, y de juntarla también con estos íconos, estoy generando un sistema internacional, un sistema, ¿no es cierto?, absolutamente desarraigado, por así decir, de convenciones culturales o de situaciones, ¿no es cierto?, locales. Que fue una manera de pensar. Afortunadamente hoy, no sé si están en retirada, eso tal vez podría ser un buen tema para seguir debatiendo, pero pensemos a principios de los 70, mediados de los 70, era una verdad indiscutible, era la helvética o nada más, la tipografía que podíamos usar para, por ejemplo, generar una visión internacional o una visión neutra de nuestro mensaje. Está muy ligada, ¿no es cierto?, a una manera de pensar. Los iconos o los pictogramas de este sistema EIA, también como dato rosa, digamos, es que fueron desarrollados por esta especie de, el Colegio de Diseñadores de Estados Unidos, el American Institute of Graphic Arts y el Department of Transportation, que es como el Ministerio de Transporte. Entonces, imagínense esta sociedad, o sea, si lo trasladáramos a nuestro caso local, es como que el Colegio de Diseñadores se juntara con el Ministerio de Transporte para decir, oiga, vamos a producir una serie de símbolos de uso público para que los terminales de buses, los hospitales, los aeropuertos, la señalización, por ejemplo, de la carretera, etcétera, etcétera, tenga siempre los mismos símbolos y se manejen siempre bajo el mismo estándar. Desde el otro lado, también es una de las demostraciones más claras del imperialismo norteamericano. Otro caso, propio también de los gloriosos años 70. En 1975, un diseñador suizo que vive en París, llamado Adrian Frutiger, diseñador de Universe, diseñador de varias tipografías que probablemente ustedes conocen, han usado, recibe el encargo, ¿no es cierto?, de desarrollar el sistema tipográfico para un nuevo aeropuerto que se construiría en el sur de París, que es el aeropuerto Roissy. Podría ser un aeropuerto secundario, es como Cerrillo probablemente. Bueno, Cerrillo ya no cuenta acá, pero es como ¿no? Entonces, como Tobará, claro. Pero se desarrolla también como parte del sistema, como parte de la identidad, ¿no es cierto?, y de cómo ordenar el tránsito del espacio público, una solución tipográfica. Y ese también es un referente bien interesante, de cómo, por ejemplo, hay preocupación por eso. Ayer en la mesa redonda hablábamos justamente a propósito de una pregunta de dónde surgía, ¿no es cierto?, esto de diseñar la tipografía o algo así, y mencionábamos, ¿no es cierto?, una de las situaciones, de las posibilidades como la necesidad. Y el hecho de que haya habido alguien ahí que haya podido suplir esa necesidad, en este caso, Adrian Frutiger. Bueno, la tipografía Frutiger, ¿la conocen o no? Es hoy día probablemente una de las tipografías más usadas también junto con Helvética, después de Helvética, ¿no es cierto?, y fue la oportunidad de, bueno, junto con Helvética y otras, ¿no? Y fue la oportunidad de Adrian Frutiger de revisar algunos de sus conceptos racionalistas, algunos de estos conceptos suizos, ¿no es cierto?, dogmáticos de fines de la década del 50. Aquí, bueno, quería hacer primero que todo una pequeña comparación para que ustedes se fijen, por ejemplo, entre Helvética y Frutiger o entre Helvética y Universe, que sería, digamos, el caso más justo de comparar, porque pertenecen al mismo diseñador. Vemos algunas diferencias, pero que la imagen siguiente la muestra con más detalle, ¿no es cierto? En líneas punteadas atrás, en la Universe, una tipografía, ¿no es cierto?, neogrotesca. Fíjense las terminaciones cerradas, esta cosa como de completar, ¿no es cierto?, la forma, ¿no es cierto?, serpenteante de la S o el gancho de la E, en el caso de arriba, y cómo, por ejemplo, el hecho de que Frutiger hubiera reflexionado, ¿no es cierto?, después se hubiera cuestionado estos dogmas, ¿no es cierto?,
constructivo, hubiera planteado, bueno, probablemente la escala óptica es mucho más importante. El hecho de que la tipografía gane aire dentro, el hecho de que la tipografía, ¿no es cierto?, no necesariamente tenga que cumplir con el remate, sino que en el fondo pueda también como ser, ¿no es cierto?, una construcción visual que se verifique de igual manera en grande y en chico, etcétera, etcétera, entre otras cosas. Fíjense también cómo, por ejemplo, algunas proporciones pueden ser un poco más angostas, un poco más delicadas, ¿no es cierto? Tampoco hay una consideración como de compás de compás transportador, o de escuadra, o de papel milimetrado, sino que empiezan a medir también proporciones ópticas que eran por lo demás el mismo tipo de principios constructivos que tenía un calígrafo en la Edad Media o un tipógrafo en el Renacimiento italiano. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, volviendo un poco al caso de Frutti, que en la tipografía ocurre muchas veces, uno se da cuenta, a lo mejor ese es un caso ya personal, ¿no es cierto?, de que no es tan necesario tal vez aprender a manejar los instrumentos, no es tan necesario aprender a manejar las técnicas o la herramienta. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que no eres mejor tipógrafo si manejas InDesign, o no eres mejor tipógrafo si manejas FontLab. Si eres mejor tipógrafo, probablemente si aprendes a mirar y si aprendes a observar cómo el texto se comporta, cómo la gente también lo utiliza y cuáles son los problemas potenciales que puede haber al momento de leer. Y eso también es una mirada desde el otro lado. Cuando uno dice diseño de información, diseño de información, ¿no es cierto?, una de las grandes diferencias en términos conceptuales que se preocupa harto del contexto y del usuario. ¿Qué significa eso entonces la tipografía? Significa que nosotros podemos analizar y debiéramos poder medir y establecer, miren, en realidad, si estos son los principios constructivos de Frutti al lado de Universe, la Frutti debiera ser mejor porque, y ahí uno podrá establecer algunas condiciones, ya también con, por ejemplo, los modelos que les mostraba anteriormente. En el caso, ¿no es cierto?, acá está acá al medio, y una tipografía contemporánea de señalización como Info, ya la voy a mostrar a continuación, y esta clásica, ¿no es cierto?, mostrada como Frutti. ¿Cómo estamos de tiempo? Sí, ok. Fíjense, por ejemplo, en la tilde de la ñ, en Frutti. Es como, nosotros hablamos coloquialmente en el equipo hablamos de los pilines, esas cosas que son como un bototito, una cosa así como que salen nomás. Entonces, ese es el tipo de criterio que yo les contaba de cómo, por ejemplo, alguien que produjo Frutti y pensó en esta N tilde, que es el nombre que tiene, en términos de archivo, ¿no es cierto? Bueno, hay que ponerle ahí un bigotito nomás, da lo mismo. Pero cuando uno la ve aplicada, ¿no es cierto?, y uno dice, bueno, eso es NOA, o sea, para una persona que se enfrenta por primera vez puede ser a lo mejor también bien conflictivo. Por lo tanto, habría que pensar en cómo darle una diferenciación, cómo darle efectivamente una cosa que fuera particular de cada caso, por ejemplo. O considerar, esto probablemente es también una parte del hábitat de la tipografía en la calle, que no está aplicada sobre un papel blanco, ¿no es cierto?, impreso en alto contraste, sino que por lo general lo que tiene es que está aplicada en este fondo, está aplicada en estas condiciones. Por lo tanto, también con eventuales problemas de iluminación, con eventuales problemas de ángulo, de brillo, etc. Por lo tanto, era necesario, en el caso de las aplicaciones de info gruesa, que la letra fuese más gruesa, o exageradamente gruesa, digamos, al lado de, qué sé yo, otras tipografías. Si ustedes comparan, por ejemplo, con Frutti, se nota bastante más ese grosor. Bueno, guiños, por ejemplo, ya decíamos antes esto de haber revisado, haber analizado la realidad del pintor de letrero y también las convenciones de lectura que uno como habitante de Santiago tenía, por ejemplo, en el caso de la Libra Amarilla. Esto de reconocer, ¿no es cierto?, según el pedacito, el espacio que le quedara al pintor, ¿no es cierto?, que podía ser una H con una O chiquitita para decir hospital, o qué sé yo, PDO para decir Bernardo O'Higgins, ¿no es cierto? Era también una oportunidad de poder colocar, ¿no es cierto?, de poder resituar esta tradición, ¿no es cierto?, esta convención en este otro plano. La tipografía entonces se pensó ya, esto fue una etapa posterior, cuando ya estaban desarrolladas las variantes y uno tiene un poco más de tiempo para pensar, bueno, ¿cómo la seguimos escalando? ¿Cómo la seguimos dando valor? Y en este caso, ¿no es cierto?, agregar las abreviaturas fue un proceso